Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra, sí se escucha. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Pues bueno, vamos a dar inicio propiamente al tema de
filosofía. En esta ocasión, bueno, pues nos corresponde ver el tema de la filosofía medieval, pero antes de ver en sí lo que es la filosofía medieval, tenemos que conocer, bueno, hacer ese paso de pues estos grandes pensadores, que bueno, pues propiamente hubo una filosofía intermedia. De la clase anterior hablábamos de la filosofía clásica, ¿verdad? Ya lo que viene siendo la filosofía anterior a Sócrates, la presocrática, y luego ya la posterior pues a las enseñanzas de Sócrates. Ahora, bueno, vamos a tener que entender lo que se conoce como filosofía helenística, la cual, bueno, pues sirve de base propiamente para, todos esos conocimientos y formas de pensar que sean empleados en este caso, bueno, pues por los siguientes filósofos, ya lo que viene siendo en la época medieval. Época medieval, pues se utilizó mucho de los pensamientos de este tipo de filósofos ya en lo que fue esta parte, en la era helenística. Entonces, vamos a tratar de comprender, ¿verdad?, cuáles eran estos filósofos, cuál era su forma de pensar, y luego pasar a lo que viene siendo en sí, quiénes fueron, pues, algunos de los grandes filósofos en lo que fue la filosofía medieval, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio, pues, los puntos que veremos el día de hoy. Vamos a ver, ahorita, bueno, pues ya hablamos de una pequeña introducción a lo que viene siendo este tema. Posteriormente, bueno, vamos a explicar el tema y luego, bueno, pues realizaremos nuestra dinámica de repaso de manera que podamos nosotros, bueno, pues reforzar estos temas que veremos el día de hoy, para luego pasar a lo que es el seguimiento académico. ¿Qué actividad nos corresponde realizar propiamente en esta semana? ¿Cuál es la fecha límite de entrega? ¿Qué páginas deben de leer para poder contestar pues correctamente la actividad? Y bueno, pues, y por último, bueno, ver dudas, si es que llegan a tener dudas en relación a las actividades que hasta ahorita han realizado o las que están por realizar. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Y bueno, pues, como les comentaba, en esta ocasión, pues vamos a estar estudiando estas diversas escuelas filosóficas desarrolladas por, pues, estos filósofos, grandes filósofos griegos, cuyos pensamientos, pues, sirvieron de base para el nacimiento de la filosofía, pues, medieval. Vamos a ver que, bueno, tras esos grandes sistemas filosóficos de estos, pues, grandes pensadores como Platón, Aristóteles, pues la filosofía se siguió desarrollando, solo que de manera diferente, afectada por, pues, eventos políticos, eventos sociales, que de cierta manera, pues, la fueron transformando. Entonces, y sobre todo le dieron un enfoque nuevo. Entonces, por ahí con la política expansionista de Alejandro Magno, quien conquistó pues un gran territorio hacia lo que fue el oriente, llegando hasta la India, pues esto hizo y generó una crisis de identidad en los pensadores griegos pues de esa época. Esto debido pues a todas esas influencias culturales de Oriente que las tropas de Alejandro Magno pues traían consigo. Acuérdense que la filosofía pues nace aquí propiamente en Grecia porque pues era una civilización que tenía pues mucha conexión, ¿verdad?, con muchas culturas. Entonces, de toda esa diversidad que tenía, todas esas conexiones que tenía con estas grandes culturas, pues fue que empezaron a tomar pues todas esas ideas, todo ese tipo de pensamientos, de opiniones y demás. Entonces, con Alejandro Magno, pues vuelve nuevamente, ¿verdad?, a tener grandes influencias culturales, pero de más lugares más lejanos, por lo cual, bueno, pues todo esto obviamente afecta a esta nueva filosofía. Entonces, ¿qué pasa a los nuevos filósofos?
renuncian a esos grandes sistemas de Platón, de Aristóteles, y bueno, se enfocan en proponer pues modelos más éticos que pues le permitiesen de cierta manera al ser humano pues ser feliz y estar tranquilo. ¿Y cómo se le llamó a ese tipo de pensamiento de aquella época? Bueno, pues se le conoció como filosofía helenística. La filosofía helenística, bueno, pues, y que también se le conoce como filosofía post-aristotélica, fue la que se desarrolló cuando muere Alejandro Magno y cuando, pues en aquella época, Macedonia es invadida por los romanos y en este periodo, bueno, pues lo que se conocía como las ciudades-estado pierden su soberanía, por lo cual, pues Atenas deja de ser el centro cultural, político y comercial del Mediterráneo. Entonces, con esto, pues sobreviene una época, digamos, de inestabilidad política que bueno, pues incrementa muchas de las diferencias sociales a causa de la sucesión de Alejandro Magno. Y es por esto que en este periodo pues está muy marcado por una oposición, ¿verdad? A todo lo que era lo que en algún momento, bueno, pues se conocía como la academia. Acuérdense que todos los que querían conocer y, pues de cierta manera estudiar, ¿verdad? Esos grandes vaya, pensadores, todos sus ideales y demás, pues acudían a este centro conocido como academia, ¿verdad? En donde, bueno, pues los maestros, los filósofos, ¿verdad? Principales como, pues, digamos, Aristóteles, Platón, pues podían dar de cierta manera sus, pues esta especie de enseñanza, ¿verdad? Entonces, aquí la mayoría de los filósofos, pues, anteponen ya lo que viene siendo una conducta más práctica, se enfocan un poco más en el bienestar personal y social a, pues, más bien el estudio metafísico. Es decir, acuérdense que en las primeras, pues, ocasiones, pues sí estudiaban de todo, pues de todo tipo podemos decir, de ciencias, pero pues se centraban un poco más en las cuestiones de reflexión. Y ya en este periodo, bueno, pues se ponen o se ponen a ver un poco más lo que, en este caso, que la filosofía, bueno, pues se centrara más en ayudarles a buscar un bienestar un poco más personal y social, ¿verdad? Entonces, se puede decir que las principales características de esta filosofía, pues, va a ser, por ejemplo, que pues el hombre pasa a ser comprendido como, digamos, un animal social, en tanto que su realización pues ahora estaba en sí mismo y en ser parte de la humanidad y de la naturaleza. También pues debido a esa inestabilidad política, la filosofía helenística se centra más en la búsqueda de la felicidad y la seguridad individual. Acuérdense que en primera instancia querían saber el origen de las cosas, ahora querían ver o buscar en la filosofía pues esa felicidad, cómo el ser humano podía ser feliz, cómo podía encontrar seguridad, ¿verdad? Y bueno, pues también como pues la política no estaba muy sólida, que digamos, ¿verdad? En aquella época, y por lo tanto, bueno, pues las leyes tampoco. La filosofía, pues en esa época llegó a buscar la seguridad del individuo en principios, pues naturales, desarrollando una ética, pues más naturalista, ¿verdad? Entonces, eh, y bueno, pues también con, con ese pensamiento abstracto que ya pues no se le consideraba tan importante, la filosofía se dividió entre ramas muy concretas, que fueron en este caso la ética, la física y la lógica, las cuales pues buscaban la moralidad. Entonces, esta filosofía se caracterizó también pues por el surgimiento de diferentes escuelas, las cuales pues son las que vamos a ver a continuación para poder comprender qué es lo que buscaban en cada una de estas, pues de estas escuelas y sus seguidores.
Y en primera, pues tenemos lo que se conoce como el escepticismo. Aquí la principal característica de esta corriente, digamos, ideológica conocida como escepticismo, es la duda, ¿verdad? Aquí, bueno, pues para el escéptico, de ahí su nombre, nada es totalmente cierto ni falso, ¿verdad? Por eso se dice que la mejor herramienta, pues, es el empirismo, las cosas para poder demostrar su veracidad y que estas, pues, deben de ser probadas por medio de la investigación. Aún así, bueno, pues aquel pensador escéptico, pues, sigue dudando, puesto que defiende que los sentidos pueden alterar la realidad, ya que cada persona, pues, se ve muy influenciada por sus propias percepciones sensoriales, ¿verdad? No es lo mismo quienes tenemos, por ejemplo, eh, pues todos los sentidos, ¿verdad? Percibimos de manera diferente quienes tenemos o podemos hacer uso de todos nuestros sentidos, quienes pues no, ¿verdad? No tengan, por ejemplo, no puedan percibir el mundo ya sea por medio visual, auditivo y demás, ¿verdad? Entonces, por eso es que estos pensadores decían que esa percepción estaba muy influenciada por pues la percepción que podían tener de manera sensorial cada una de las personas. Entonces, desde este punto de vista y desde esta corriente, pues se puede decir que no se afirman las cosas, más bien se opina sobre ellas. Entonces, cuando una persona afirma algo, lo hace desde su punto de vista, desde su perspectiva. No puede hablar de una verdad objetiva, es decir, de una verdad general, ¿verdad? No puede generalizar porque es desde el punto de vista desde el cual pues está él percibiendo el mundo, ¿verdad? Porque no todo el mundo va a compartir su posición. Entonces, el origen de esta corriente lo vamos a encontrar obviamente pues en la antigua Grecia y podemos decir que su principal representante pues fue Pirrón de Elis. Él, bueno, su pensamiento estuvo muy influenciado por filósofos de la India que, bueno, practicaban mucho lo que era la búsqueda de la perfección moral, de la espiritualidad, esto a través de la renuncia, bueno, pues de ciertos placeres materiales. Entonces, Pirrón de Elis, a diferencia de los de este tipo de filósofos, pues él dudaba porque creía que el ser humano no disponía de la capacidad suficiente para encontrar verdades. Y aquí, bueno, pues es que se da ese origen que es lo que se conoce como la escuela del escepticismo. Por otro lado, bueno, pues se encuentra la escuela filosófica estoicismo. Aquí, como hemos visto, bueno, pues los seguidores de esta escuela se le denominan estoicos. Los estoicos, bueno, consideran que pues el universo es como un organismo vivo con un alma racional. Esta razón universal y divina, bueno, el logos, ellos pensaban que participaba de todo lo que existe que permitía explicar todo. Entonces, que cada situación, incluso aquellas que pudiesen parecer negativas para una persona, en realidad tienen una explicación en el orden del logos, ya que cada elemento particular pues de cierta manera se fundía en un orden cósmico del cual participábamos todos. Y esto es un tema muy importante, quienes por ahí les guste, ¿verdad? Toda esta cuestión de que les guste esto pues sí, de encontrar la verdad. Hay algunas corrientes o pensamientos, ¿verdad? Que hablan, ¿verdad? Que pues, por ejemplo, Dios es el origen, ¿verdad? De todo lo que podemos nosotros conocer aquí en este plano existencial o bien pues en el universo, ¿verdad? Y también hay quienes puedan pensar que todo lo que está, vaya, todo por lo cual pasa una persona, pues la persona realmente eh,
lo ha elegido así, ¿verdad? Entonces, estas situaciones que quizás a lo mejor en algún punto de nuestra vida nosotros las pudiéramos considerar como negativas, como bien lo comentabas en On the Sitio, ¿verdad? Pues en realidad tienen una explicación, ¿verdad? A lo mejor nosotros no lo sabemos, como pensaba por ahí Platón, ¿verdad? Que cuando encarnamos en este plano, muchas veces olvidamos, ¿verdad? Pues todo ese conocimiento con el cual el alma, ¿verdad? Llega a recabar y que en determinado momento vamos a llegar a lograrlo, ¿verdad? Que en este caso pues sería ese conocimiento que obviamente el ser humano trata de encontrar, ¿ok? Entonces es un punto también muy interesante que por ahí Zenón de Sitio ya nos explicaba, ya razonaba pues en aquellos entonces. Entonces, ellos decían que lo único que las personas pueden hacer frente a esos eventos del mundo pues es controlar su propio modo de enfrentar las cosas, ¿verdad? En eso consiste esa libertad humana, en ese modo de enfrentar esos acontecimientos que de todas maneras pues van a suceder porque son decisión de ese logos, ¿verdad? Que existe, que en este caso pues sería como para definir o hacer referencia, ¿verdad? A esa fuente divina, ¿verdad? Que nosotros por el lado de la religión conocemos como Dios, ¿verdad? Pero ellos lo definían como logos. Entonces, el modo estoico de vida consiste básicamente en vivir pues en vivir en armonía con la naturaleza. Esto significa vivir pues de acuerdo con la propia naturaleza, que en los humanos pues es ser social, ser racional. Por lo tanto, bueno, pues el estoicismo propone ese uso de la razón para mejorar la vida social, aceptando lo que le depara el destino, porque pues esta es una manifestación de los designios de ese logos, ¿sí? Entonces, esto viene siendo la forma de pensar de los estoicos. Por eso es de que por ahí muchas veces dicen, es que se utiliza esta definición de ser una persona estoica, ¿verdad? Es decir, que pues a pesar de que esté mal la situación, pues la persona afronta, ¿verdad? Esa situación. Muy bien. Existe por ahí también lo que se conoció como el epicureísmo. El epicureísmo pues también fue una escuela helenística que surgió en Atenas. Y bueno, pues aquí vamos a ver que este epicureísmo, obviamente, bueno, pues su principal representante fue Epicuro. Aquí, pues vamos a ver que en este caso, pues los seguidores, conocidos como epicúreos, trataban pues de encontrar nuevas propuestas ante la contingencia de la vida humana y el sufrimiento que pues esta conlleva. Y junto con otro tipo de corrientes como ahorita la que vamos a ver que es el cinismo, pero también el estoicismo y el escepticismo que acabamos de definir, esta, bueno, pues es una de las primeras grandes escuelas que representaba ese paso de la época clásica a la época, pues, helenística. Entonces, desde un planteamiento material, Epicuro afirmaba que a los dioses no debía de tenérseles miedo. Toda idea de más allá, pues, solo era una especie de imposición, porque, bueno, los dioses son ajenos a los asuntos humanos, ¿verdad? Él decía que los dioses, bueno, pues nada tenían que ver, o sea, ellos no se preocupaban y que eran ajenos a todos los asuntos humanos que, de cierta manera, bueno, pues el ser humano parecía, ¿verdad? También nos decía que a la muerte no había que tenerle miedo, porque mientras existiésemos o el ser humano existiese, eso quería decir que la muerte no estaba presente y que cuando llegara la muerte, pues aquí ya el ser humano ya no iba a existir, ¿verdad? Es decir, no, quienes en ocasiones podemos decir, es que yo tengo miedo a morir, pues no realmente morir, o sea, a lo mejor lo que tienes miedo es que sufras o que te duela, ¿verdad? A lo mejor el hecho de cómo llegues a morir, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que realmente tenemos nosotros miedo, a lo desconocido, porque no sabemos que existe,
después de este, vaya, de este tránsito, ¿verdad? Que pues en algunos piensan, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? Un paso más allá de pues de este propio fin que pueda tener la existencia de el ser humano. Muy bien. Y bueno, él también nos decía que no había que tenerle miedo al destino porque los átomos que formaban el universo se mueven siempre de una manera imprevisible, lo cual pues hace posible la libertad del hombre y este le hace dueño de su propio destino. En el caso del cinismo, que también, bueno, esta fue una escuela pues filosófica de aquella época, vamos a ver que su fundador pues fue un discípulo de Sócrates, conocido como Antístenes, y él fue uno de los que estuvo pues presente en esos últimos momentos de la vida de Sócrates. Antístenes, bueno, quedó muy impactado por pues la forma en la cual Sócrates se enfrentó a la muerte. Y bueno, pues él reconoció que obviamente pues Sócrates no quería morirse, pero pues estaba dispuesto a hacerlo solamente por sus ideas sin resistirse. Entonces, tras presenciar esto, él decide dedicar su vida a fomentar ese dominio de sí mismo, esa capacidad de autogobierno de uno mismo, ¿verdad? Que había, pues, de cierta manera intuido, y de dejar de preocuparse por cuestiones que no merecen la atención, porque, pues, no son importantes, sino más superficiales. Entonces veía a la civilización como algo artificial, algo antinatural, algo despreciable, y consideraban como virtud auténtica el vivir conforme a la naturaleza. Esto es que valoraban más una vida, pues digamos, salvaje, sencilla, que otra refinada, ¿verdad? Y sostenían que la felicidad, pues solo puede lograrse, en este caso, pues por la independencia. Algo también muy interesante porque pues aquí nos hace ver que despreciaban los bienes materiales, todo lo que eran los placeres, las normas sociales, los lazos nacionales, ¿verdad? Preferían pues vivir de manera, pues como ellos decían, una vida un poco más salvaje, ¿verdad? O sea, incluso pues a lo mejor vivir en cuevas, o sea, no tanto vivir en una pues en un hogar, ¿verdad? En una casa, porque pues bueno, él lo llevaba muy al extremo. Pero lo interesante aquí de su pensamiento pues es la cuestión de los bienes materiales. Más adelante en nuestra materia vamos a estar hablando del materialismo y de cierta manera nos hace ver, ¿verdad? Pues en todo lo que viene siendo esta cuestión de que si realmente lo que tenemos en muchas ocasiones lo necesitamos, las cosas materiales en algunas ocasiones realmente las necesitamos o por qué razón las adquirimos. Muchas de ellas a veces no son como quien dice por el momento, ¿verdad? En ese momento te llama la atención y lo quieres tener, ¿verdad? Quieres tener, no sé, cualquier objeto, algo material. Pero si te pones a pensar concienzudamente, puedes decir, ¿realmente lo necesito? Eso sería una pregunta que pudiéramos hacernos, ¿verdad? Sobre todo, pues para no hacer ese tipo de compras, ¿verdad? Compulsivas que en algunas ocasiones, pues se llega a dar, ¿verdad? Realmente necesito hay un sinfín de cosas, ¿verdad? Vestido, calzado, etcétera, ¿verdad? Accesorios, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay algo muy interesante que nos propone, en este caso, Antístenes con lo que viene siendo esta escuela conocida como cinismo. Y bueno, pues también existió esta escuela conocida como neoplatonismo. Esta escuela filosófica, bueno, floreció principalmente en la Alejandría en los primeros siglos de la era cristiana. Fue todo ese conjunto de doctrinas y escuelas de renovación del pensamiento de Platón, interpretado pues especialmente desde un punto de vista ya religioso. Y para el neoplatonismo, pues él pensaba, por ejemplo, o se pensaba
los seguidores de esta escuela, que la materia no era más que un eslabón inferior en esa jerarquía del universo, una emanación de la divinidad, de lo que se conocería como el alma del mundo. Aquí esta escuela, bueno, desempeñó un papel muy importante en lo que se conoce como la patrística, pues la patrística cristiana, y ejerció pues una gran influencia sobre todo pues en la ideología feudal en los países cristianos y en los musulmanes. Y esto pues ya nos lleva, ¿verdad?, a ver cómo es que se fue entonces creando la filosofía medieval. La filosofía medieval fue básicamente pues un tipo de filosofía que nace cuando la cultura griega y romana pues empiezan a decaer, como lo vimos, ¿verdad? Empiezan a surgir nuevas culturas cuyas filosofías se inspiran en la antigüedad para dar respuesta pues culturales y religiosas. Y aquí la filosofía medieval pues consiste en esa filosofía que se desarrolla a lo largo de Europa y del Oriente Medio, que se encarga pues de integrar todo ese conocimiento que había sido relevado por medio de la religión como una forma de reflexionar, como una forma de profundizar sobre la existencia de Dios, como la causa, pues en este caso del universo y del ser humano que había sido creado pues a semejanza de Dios. Entonces es una filosofía que se extiende desde la caída del Imperio Romano hasta lo que viene siendo el Renacimiento. Y bueno, pues la historia en sí de la filosofía se centra, en este caso de la filosofía medieval, se centra mucho en el interés en Dios. Antes de que se desarrollara, bueno, como veíamos, la filosofía helenística pues había adquirido una orientación hacia el saber y esto lo hacía dirigiéndolo principalmente hacia la felicidad que el hombre podía alcanzar. Como veíamos, algunas escuelas como el estoicismo y el epicureísmo, pues estos se enfocaban en ese saber, en esa expansión, ¿verdad?, del cristianismo y de otras religiones, que, bueno, provocaron esa aparición de algunos modelos que buscaban esa felicidad y esa salvación individual que de cierta manera competían con modelos filosóficos. Entonces, para enfrentar esa hostilidad de la época, pues se desarrolla lo que vimos ahorita que fue el neoplatonismo, para combatir esas religiones y esos sistemas filosóficos y para intentar entender los misterios que, bueno, no habían sido revelados. Y de esta idea surge una asociación entre la filosofía y el cristianismo, entre la filosofía y la religión, fundando, bueno, pues esas bases de la futura filosofía medieval que se da pues propiamente entre cristianos, entre musulmanes y judíos. Entonces, el primer periodo de la historia de la filosofía medieval pues fue principalmente influenciado por Platón. Tenía un estilo pues ameno, ¿verdad? No gozaba de una distinción clara entre el concepto de teología y filosofía. Y algunos de los autores más importantes durante esta etapa, pues fueron, por ejemplo, San Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury. Ya en el segundo periodo, pues se guía más por Aristóteles, utilizan, por ejemplo, los pensamientos de Aristóteles, y esto se basa más en la creación, por ejemplo, de lo que eran las universidades y una mayor, se puede decir, profesionalización y sistematización de la filosofía, al igual que, bueno, pues nuevas formas de enseñanza. Entonces, surge en este periodo lo que se conoce como escolástica, un movimiento teológico, filosófico dominante. Y aquí, bueno, pues vamos a poder ver, por ejemplo, a grandes pensadores como Tomás de Aquino, entre otros, ¿verdad? Los principales temas de la filosofía medieval, pues son, por ejemplo, la relación que existe entre la fe y la razón, cuyo objetivo, pues, era el de revelar la verdad, el poder lograr demostrar sobre todo la existencia de Dios, pues los pensadores cristianos opinaban que se podía demostrar la existencia de Dios por medio de la vía, por ejemplo, de la interiorización que se encontraba en el alma, que captaba pues en el interior de sí misma las verdades eternas, cuyo fundamento pues era ese Dios.
y el argumento que vamos a conocer, que es el argumento ontológico de San Anselmo, que decía que no había un ser superior a Dios, ¿verdad? Y las pruebas a partir del mundo. Entonces, también, bueno, pues se veía toda esta cuestión del orden cósmico, el orden moral, pues para ellos Dios era el creador y era el providente, ¿verdad? Entonces también estudiaban las leyes naturales que provenían de las leyes eternas y divinas y los límites de la razón, el entendimiento humano y los contenidos de la razón y de la fe. Vemos entonces que se puede dividir esta filosofía medieval en estas dos grandes ramas, lo que se conoce, como habíamos mencionado, la patrística, que básicamente esta se refiere a ese estudio y esa reflexión sobre las enseñanzas de los primeros padres de la Iglesia, así como de otros escritores cristianos de los primeros siglos del cristianismo. Y durante este periodo, bueno, los padres de la Iglesia, que incluían pues a líderes religiosos, teólogos, escritores cristianos prominentes, pues jugaron un papel muy importante en la formulación y en la defensa de la doctrina cristiana. Entonces, estos padres fueron fundamentales en esa expansión, en esa consolidación del cristianismo, así como, bueno, esa elaboración de su teología y de su ética. Por otro lado, por ejemplo, la escolástica, bueno, fue un movimiento intelectual, también filosófico, predominante en la Europa medieval, y bueno, pues se caracterizó por su intento de reconciliar la fe cristiana con la razón y la filosofía clásica. En esencia, bueno, la escolástica lo que buscaba era aplicar ese método de la lógica y la razón a las verdades de la fe. Acuérdense que en un principio, bueno, pues todo lo que fue la filosofía era tratar de encontrar la verdad, pero siempre aplicando lo que era la lógica, ¿verdad? Recordemos que venimos de cambiar de ese pensamiento de que pues las cosas no eran por un dios o dioses, ¿verdad? Porque en la antigua Grecia se creía que todos los fenómenos eran de cierta manera porque los provocaba determinado dios, ¿verdad? Y ya lo que viene siendo en esta filosofía medieval, bueno, pues sí se habla en torno a un dios, pero se trata de explicar, obviamente, su existencia por medio de la lógica, por medio de la razón, en este caso de las verdades de la fe, ¿verdad? Utilizando, bueno, esa filosofía para comprender y explicar pues lo que era la doctrina cristiana. Entonces, aquí los seguidores, los escolásticos, intentaron integrar esa teología cristiana con la filosofía de Aristóteles, adaptando las ideas de ¿verdad?, a la cosmovisión cristiana. Y aquí, bueno, pues dentro de los que se pueden considerar de algunos de los principales filósofos medievales, pues tenemos, por ejemplo, San Agustín de Hipona. Aquí el platonismo tuvo un gran peso en las ideas para él, ¿verdad? Para él, al igual que para Platón, la totalidad de la existencia pues tiene un origen divino. Eh, Ambos, tanto San Agustín de Hipona como Platón, bueno, pues se acogen a lo que viene siendo la existencia de un mundo de ideas, pero para San Agustín, pues él lo va a contemplar de una manera diferente. Esto en relación con la creación divina. Entonces, él pensaba, ¿verdad?, que Dios había creado todas las cosas que existen previamente en su espíritu y las ideas, pues eran esos modelos pensados por Dios para dar forma a tales cosas. Entonces, decía que puesto que los seres humanos estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios, según el cristianismo, y guardamos en nosotros esa porción de divinidad que es el alma, pues podemos encontrarlo en nosotros mismos. Algo muy interesante, ¿verdad? Que nos dice que si nosotros, fíjense lo que está diciendo, que el ser humano forma parte, ¿verdad?, de esa divinidad. ¿Verdad? O sea, sí está diciendo que a lo mejor somos hechos a imagen y semejanza, pero al decir esto está diciendo también que guardamos en nosotros parte de esa porción, de esa divinidad. Es decir, nos está diciendo, ¿verdad?, que nuestra alma
forma parte, quizás, ¿verdad?, de esa gran fuente que podemos a lo mejor considerar como Dios, ¿verdad? Algo muy interesante que también, pues en muchas cuestiones también ideológicas de hoy en día, lo podemos ver. Y ya desde antes, San Agustín de Hipona nos lo trataba de explicar, ¿verdad? Entonces, él decía que ahí en nuestro interior es en donde encontraríamos ese fundamento del saber, ese conocimiento y esa verdad. O sea, no tenías que andar buscando el origen de las cosas o querer entender, sino que todo eso ya lo tenías tú en tu alma, ¿verdad? Es lo que nos estaba diciendo. Y una frase también muy interesante que nos dice es, cree para entender y entiende para creer. ¿Sí? Si nos ponemos a reflexionar, pues nos está diciendo que debemos de creer en primera instancia para poder entender, para poder comprender, y ya cuando entendamos, podemos entonces reafirmar esa creencia. ¿Okay? Otro también de los pues, filósofos medievales fue Santo Tomás de Aquino. Él, bueno, pues trató, ¿verdad?, de explicar la existencia de Dios de 5 maneras, lo que se conoce como las 5 vías. Y él, bueno, pues por medio de este tipo de reflexión, quería demostrar que Dios existe, ¿verdad? Que bueno, pues que a pesar de que es invisible e infinito, puede ser demostrado por medio de sus efectos, los cuales sí son visibles y finitos, ¿verdad? Y bueno, pues que sabemos, por tanto, que Dios es. Lo que no sabemos, si no podemos saber, pues es qué es. Entonces, él nos explica por ahí lo que vienen siendo las 5 vías. Una de ellas es, por ejemplo, la causa de lo que viene siendo la vía del movimiento, en donde, bueno, pues este nos dice que existe el movimiento y todo lo que se mueve es movido a su vez por un motor, y que este a su vez, pues, como ha sido movido anteriormente por otro, aquí nos dice, ¿verdad?, que debe de existir, digamos, un motor que originó ese movimiento, que ese primer motor, pues, es a lo cual él denomina que es Dios. También está lo que viene siendo la causa eficiente, en donde nos dice que hay una serie de causas eficientes, ¿verdad?, del principio que produce un efecto, que es necesario que exista eso para ello, bueno, pues una causa, por ejemplo, una causa primera, pues de lo contrario no habría un efecto, y que entonces, bueno, pues esa causa primera debe de ser entonces Dios. También está lo que viene siendo la de lo posible y lo necesario, donde nos dice que la generación y la corrupción muestran que hay entes que pueden ser y pueden no ser, y que puesto que estos entes alguna vez no han sido, pues tendría que haber habido un tiempo en el cual no hubiese nada y que nada hubiese llegado a ser, y que entonces, pues, como hoy existen, ¿verdad? Pues era imprescindible que existiese al menos un ente que fuese necesario por sí mismo, y que ese ente, bueno, pues es el que sería el origen de todo, que en este caso, pues a él lo denomina que es Dios. Por los grados de perfección, en donde nos dice que, bueno, pues hay diversos grados de todas las perfecciones que se aproximan más o menos al absoluto, que debe de haber, por lo tanto, un ente que sea sumamente perfecto, que sea causa de toda perfección, obviamente que produzca esas perfecciones, por lo tanto, bueno, pues ese ser perfecto debe de ser Dios. Y por el gobierno del mundo, en donde dice que los entes inteligentes tienden, en este caso, a un fin y a un orden, que no se hace todo al azar, sino por una inteligencia que los dirige. Y eso realmente, pues sí, también nos podemos poner a reflexionar, ¿verdad? ¿Quién realmente, pues, ha creado, ¿verdad?, todo este mundo que funciona a la perfección? Si ahorita no funciona es porque el ser humano, pues, a lo mejor ha metido la mano, ¿verdad?, en algunas cuestiones, ¿verdad? Hemos echado a perder, por ejemplo, el clima, porque hemos metido mano para cierto tipo de cuestiones. Eh, pero pues sin la existencia del ser humano todo esto funcionaba, tenía una sincronía. Es decir,
aquí con esto nos dice Santo Tomás que, bueno, pues quien realmente pueda dirigir de manera inteligente la naturaleza, pues debe ser un ente muy inteligente y en este caso, bueno, pues él razonaba y llegaba a la conclusión que debía de ser Dios. Por último, bueno, tenemos también a este filósofo medieval conocido como San Anselmo de Canterbury. Él, bueno, en su filosofía da a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas un ser supremo, se dedica su vida a estudiar pues cuáles eran los atributos de Dios, qué era lo que realmente lo hacía perfecto. Y bueno, pues su enseñanza se basó en la meditación, consideraba que era por medio de este ejercicio que podía justificar la existencia de Dios. Y él es el creador del argumento ontológico para probar la existencia de Dios, en donde dice que tanto el que cree en Dios como el ateo aceptan que la palabra Dios significa un ser con todas las perfecciones del cual pues no se puede pensar nada más perfecto. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan hasta aquí dudas, ¿todo bien? Vamos a pasar a nuestra dinámica para que no se me duerman, chicos, chicas. ¿Vieron el video de Sócrates que les comenté en la clase pasada, en la presentación? Abigail, Sí, Alma, Brenda, Diana. ¿Y qué les pareció? A ver, cuéntenme. Unas dos opiniones antes de pasar a nuestra dinámica. ¿Qué se quedan con la vida de Sócrates? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién dice yo? Nadie, chicos. No estamos filosofando, no estamos viendo material, no estamos leyendo. Que, hola, buenas tardes, que Hola. buscaba encontrar la verdad. Ajá. Así Fue es. uno de los primeros filósofos. Sócrates. Sí, Y si viste el video de su biografía. leí el libro. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Sócrates no dejó escritos. En sí, Uh-huh. Sócrates no dejó escritos propios. Y pues no sé, o sea, yo siento que su vida y enseñanzas, pues, han llegado como que de alguna manera a través de sus relatos, más bien de sus relatos a los discípulos, ¿no? Que tuvo, creo que uno de ellos era Platón, si mal no recuerdo. Sí, Y Platón fue su discípulo y ajá, Aristóteles fue discípulo de Platón. ok. Sí, más o menos eso fue lo que se me grabó, maestra. Muy bien. No, muy bien. Sí, También decía, efectivamente. también decía que era fundador de la educación, eso sí lo vi también. Sí, así es. Les comentaba yo que pues Sócrates es como que uno de los referentes, ¿verdad? Para quienes pues queremos ser como él, pero en el sentido de la educación, porque si se fijan, él no dejó nada escrito. Él tuvo tal influencia o causó tal pues impacto, ¿verdad? En sus discípulos que fue por medio de ellos que conocemos de la vida y existencia de Sócrates, ¿sí? Entonces, por medio de estos alumnos, es como, bueno, conocemos de la vida de él y sobre todo, pues de la creación de ese método denominado ética, ¿verdad? Que bueno, pues lo que trata es de que pues por medio de este tipo de preguntas, de razonamientos, buscaba que sus propios alumnos pudieran pues obtener ese conocimiento, ¿verdad? Entonces,
Y eso es a lo que, bueno, pues por eso se le conoce también como el padre de la educación, ¿sí? Entonces, pues imagínense, lo que queremos ser como docentes es sembrarles esa semillita que el día de mañana, mucho tiempo después, aún se sigan acordando, ay, ¿te acuerdas de la maestra de filosofía? ¿O te acuerdas de la maestra de metodología? O de cualquier otra materia, pero que se acuerden, ¿por qué? Porque les dejó esa semillita de conocimiento, de querer aprender más y sobre todo, ¿verdad? De ese, pues de ese amor por el investigar más, ¿verdad? A eso es lo que uno aspira ser como él, ¿verdad? Como Sócrates. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya estoy viendo aquí que se están conectando. Vamos a ver esta pequeña, a ver, veo ahí una manita levantada. ¿Alguna duda? Sí, profe, no, yo nomás quería agregar que, pues igual es importante, yo creo que si algún filósofo quiere dejar así para la historia o para generaciones futuras, sí es importante como quiera dejar los escritos de tus ideologías o de tus filosofías, porque en el ejemplo de Sócrates, si no hubiera sido por Platón, eso se hubiera perdido a través de la historia, a través de los años. Así es. Sí, sí, sí. Es importante, ¿verdad? Dejar, pues sí, como bien comentas, algún escrito. Aquí, por ejemplo, por eso también se dice que es importante, ¿verdad? En la vida de cada uno que pues uno siga estudiando y a su vez llegue a dejar un legado, ya sea por medio de alguna investigación, ¿verdad? Que tú realices y que eso pues se va a quedar para la posteridad. Por ejemplo, en lo que viene siendo la parte de metodología de la investigación, bueno, pues esas aportaciones que logres tú hacer en relación a cualquier problema de investigación que te llegue por ahí interesar, pues es una aportación que tú estás dando, ¿verdad? Y eso se queda a posteridad, ¿ok? Entonces sí, es interesante. O bien escribir un libro, ¿verdad? También, obviamente, pues tratando de aportar siempre al conocimiento de las personas. Muy bien, vamos a dar entonces inicio con los que estamos aquí conectados para, pues, continuar con nuestra dinámica. Y bueno, el resto que no se pueda conectar, podemos contestar por medio del chat. Acuérdense que es por tiempo, entonces hay que ver y resolver lo antes posible cada pregunta. Y aquí nos pregunta que esta escuela filosófica era aquella en la cual sus seguidores despreciaban los bienes materiales, los placeres y las normas sociales. ¿Cómo se llamaba esta escuela? ¿Se acuerdan? ¿Qué escuela filosófica era en la cual sus seguidores despreciaban los bienes materiales, los placeres y las normas sociales? A ver acá en el chat, ¿qué me dicen? Vamos a ver acá. Bien, se va a terminar el tiempo. ¿Quiénes nos faltan de contestar? ¿Cuál de esas cuatro son? Cinismo, así es. Perfecto. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que este personaje de la filosofía medieval explica la existencia de Dios de 5 maneras, mejor conocidas como las 5 vías. ¿Cómo dijimos que se llama este personaje? Acabamos de explicar las 5 vías para conocer la existencia de Dios. ¿Cómo se llamará? ¿Se llamará Tomás Moro? ¿Se llamará San Anselmo de Canterbury? ¿Se llamará San Agustín de Hipona?
o Santo Tomás de Aquino? Vamos a ver, de este lado, que me dicen en el chat. Bien, entonces, ¿quién fue? Santo Tomás de Aquino. Perfecto. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Este nos dice que sus seguidores consideraban que el ideal del sabio era conseguir no necesitar nada ni de nadie para alcanzar la felicidad. ¿Se acuerdan quién era esta persona? ¿Cómo se llamaban sus seguidores? ¿Serán neoplatonismo, escepticismo, teísmo o estoicismo? Sus seguidores consideraban que el ideal del sabio era conseguir no necesitar nada ni de nadie para alcanzar la felicidad. ¿Quién será? Bien, estoicismo. Perfecto. Y nada más poner mucho ojo con los otros conceptos. No hay que confundirlos. Y bueno, por último, este representante de la filosofía medieval hizo la primer síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón. ¿Cómo se llamó este personaje? ¿Se acuerdan que por ahí acabamos de explicar también las aportaciones que realizaron estos santos considerados, ¿verdad?, hoy en día? Pero pues en su época fueron grandes pensadores que hicieron pues este tipo de aportación en torno pues a tratar de explicar de manera lógica la existencia de Dios. Bien, San Agustín de Hipona. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver entonces quiénes lograron los primeros lugares. Les conté la mayoría de las preguntas. Y bueno, pues en un tiempo. Karen, Kelly, y bueno, quedaron ya en cuarto junto con Jesús. Y ahí ya no me alcanzó a ver. Bueno, perfecto, pues muchas gracias por participación. Vamos entonces ya por último a ver las recomendaciones. Permítanme tantito, me voy a pasar aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que nos toca hacer en esta semana? Pues nos toca resolver un cuestionario. Para ello hay que dar lectura a las páginas del libro de filosofía de las 104 a las 117. La fecha límite para poder resolverlo es este próximo domingo 16 de junio. Entonces, bueno, pues lean este libro, vean por ahí la lectura que se adjunta, por ahí hay una lectura de investigación que viene adjunta, y revisen el video o los videos que pues vienen en la sección de recursos, todo para que, bueno, puedan contestar correctamente este cuestionario, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, chicos, chicas, ¿todo bien? Hemos llegado al final de nuestra sesión. Y bueno, pues les agradezco su atención. Adelante, Feli. Adelante, Feli. ¿Tienes una duda? Feli, a la 1.
Feli, a las 2. Veo tu manita levantada, Feli. ¿Tienes alguna duda? Ok, creo que ya no. Muy bien. Bueno, pues que sigan pasando bonita tarde. Cuídense mucho. Nos seguimos viendo en la plataforma. Recuerden que cualquier duda, con toda confianza, por medio del mensajero. ¿Sale? Creo que le están mandando un mensaje diciéndole que el aula no se ha habilitado, maestra. El Muchas aula, gracias. a ver, el cuestionario. Creo A que ver, sí, y le mandaron un díganme. mensaje. Díganme en qué grupo. Aquí estoy en la plataforma. Si me pueden decir en qué grupo y si no, como quiero ahorita reviso, pero yo revisé que se podía ver el cuestionario. De hecho, en el A sí está. Estos son 4 grupos, A, B, C y D. En el A ahorita estoy revisando que sí. Déjenme ver aquí en el B. En el B también está. Profe, yo estoy ahorita en la página del grupo y dice, este cuestionario aún no está disponible. ¿En qué grupo estás? Aquí en el A. En el A. A ver. Sí, si quieren, le tomo un screenshot y lo... Hoy es 10 de junio, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver. Déjame ver, me regreso a la... Vamos a ver. 10 de junio. Entra al examen. Ah, ok, ya. Ahorita es por el horario. Ya aquí lo estoy viendo. Déjame, ahorita aquí mismo te lo configuro de una vez. Y me confirmas, por favor, que te aparezca. Sí, maestra, tal vez sea eso porque aquí en el chat está poniendo Feli. Aula, algo le pasó a mi micrófono a partir de hoy lunes, pero A en ver, la noche. revísenlo. Sí, revísenlo, por favor. Ya pueden tener acceso. Ya ahorita deben de poder verlo. Sí, ya da acceso. ¿Ya? Gracias. Ah, perfecto. No, yo. Bueno, pues entonces nos seguimos viendo. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias y buena Nos tarde. vemos. Igualmente, hasta luego.